El rol de los partidos políticos en la actualidad es monopolizar el pensamiento. Esto se ve claramente cuando se ve a los fanáticos de los partidos. Es decir, quien se toma un partido político muy en serio termina totalmente desquiciado, termina sin capacidades intelectuales propias. Hay que entender algo muy importante. Todo el mundo quiere participar en política. Todo el mundo quiere hablar de política. Pero la política como rama de la filosofía y la economía como ciencia social exigen conocimientos filosóficos y científicos para poder realizar una argumentación que se sostenga en la vida real. Porque algo que es bastante complicado y que a menudo la gente omite es que las ideas que nosotros tenemos coincidan con la realidad. Esa es la definición de verdad. Una verdad es una idea que coincide con lo que ocurre en la vida real. Eso es una verdad. Entonces, claro, si tenemos... O sea, ideas puede tener cualquiera. Cualquiera puede tener cualquier tipo de idea. Ahora, que esa idea coincida con la realidad, ahí está lo jodido. Ahí está lo jodido. Y claro, la mayor parte de la población no es capaz de hacer coincidir sus ideas, si es que las tienen, con la realidad. Entonces, hay que entender que, como venía diciendo, la política y la economía, como ramas de la filosofía o ramas de la ciencia, exigen algunas nociones básicas a partir de las cuales organizar conceptos para llegar a conclusiones. Porque en definitiva un razonamiento es el proceso por el cual nosotros razonamos o ajustamos mentalmente cierta información para llegar a una conclusión. Por ejemplo, yo qué sé, si está lloviendo quiere decir que está nublado. Eso es un razonamiento, es decir, yo sé que cuando llueve es porque hay nubes que están cargadas de agua, entonces si está lloviendo yo deduzco que está nublado, y eso es un razonamiento. No puedo de ninguna manera decir que está lloviendo y está soleado, o está despejado el cielo, no hay nubes pero está lloviendo, sería una contradicción. Entonces, claro, pero claro, esta información de que cuando llueve es porque hay una nube llena de agua es lo que me permite llegar a la conclusión de que si está lloviendo está nublado. Si yo no tuviera esta información previa no podría razonar, no tendría información a partir de la cual construir un razonamiento con el cual sostener la postura. Entonces toda postura filosófica y científica exige conocimientos previos para poderse defender racionalmente, evidentemente, ¿no? Esto no es nada nuevo. El tema es que no toda la gente está dispuesta a conseguir estos conocimientos. Es decir, el vulgo, el populacho, por lo general no son de abrir libros de historia, de economía, de política, de sociología, etc. Entonces, como no pueden, digamos, construir razonamientos porque carecen de la información necesaria para construir un razonamiento que se sostenga, y al mismo tiempo quieren hablar de política, como yo dije al principio del video, ¿no? Quieren hablar de política, pero no tienen la información necesaria para construir razonamientos propios, porque no se han tomado la molestia de estudiar un carajo. Entonces, o de analizar también, porque parte del estudio es analizar lo que se estudia, interpretarlo. Es decir, yo puedo agarrar cualquier libro, puedo agarrar, por ejemplo, El Capital de Marx, ¿sí? Puedo agarrar El Capital y esto, leerlo como si fuera una novela, me va a dejar igual de ignorante. Yo tengo que leerlo y razonarlo y pensarlo y examinarlo, ¿sí? Esto es una labor muy tediosa, evidentemente. Quienes sean estudiosos lo sabrán. Es una labor tediosa porque exige tiempo, exige energía, exige fuerza de voluntad. Entonces, como no todo el mundo está dispuesto a hacer este sacrificio de analizar los pensamientos de otros pensadores, analizar datos científicos, analizar encuestas, analizar estudios científicos, analizar estadísticas, ¿sí? Como no todo el mundo está dispuesto a hacer este sacrificio, pero al mismo tiempo, como dije en el principio del video, quieren hablar de política, lo que hacen es recurrir a una secta. Ya hemos dicho en este canal repetidas veces que un partido político cumple el mismo rol que una secta. Es decir, el partido político, el rol que cumple es el mismo que el de una secta, el cual es instaurar un credo en un determinado grupo de personas para radicalizarlas, ¿sí? Y construirlas, mejor dicho, canalizar ese lavado de cerebro, si se puede llamar así, canalizarlo en objetivos que se consiguen de forma colectiva.
Eso es un partido político. Un partido político es transformar a una persona medianamente razonable en alguien que sigue instrucciones y órdenes, ¿sí? Y alguien que simplemente aplaude sin razonar lo que otro le dice, o critica sin razonar lo que el credo opuesto le dice. Ese es el rol del partido político, y por eso digo que es el mismo que el de la secta religiosa. La diferencia es que la secta religiosa es de índole religiosa y el partido político es de índole más filosófico o científico, pero en definitiva cumplen la misma función. Es decir, un líder sectario lo que busca es tener muchos fieles de los cuales poder disponer. Es decir, un líder religioso, un líder de una secta, un líder sectario, lo que busca es agrandar la secta hasta un punto tal en el que él disponga de mucho capital humano, de muchas personas, ¿sí? Con las cuales canalizar sus propios objetivos. ¿Se entiende? Es decir, ellos buscan el poder. Y el poder, una de las mejores formas de lograrlo es teniendo un montón de gente a tu disposición. La persona que logra hacerse con ya no solo la aprobación, sino además con el culto. ¿Sí? La persona que logra que un grupo de personas les brinden culto, como ocurre con los partidos políticos, con las personas radicales obviamente, eso es lo que busca el líder religioso, este tipo de personas, porque con estas personas adquiere un poder enorme, ¿sí? Porque claro, tener a miles de personas que obedecen tus órdenes sin cuestionárselas, imagínate el poder que eso puede tener. O sea, podés mandar a destruir una ciudad. Si tenés el poder necesario, podés hacer lo que quieras, podés, no sé, formar tu propio país dentro de tu propio país, podés armar un estado independiente. ¿Se entiende? O sea, es una locura el poder que tienen algunas sectas religiosas, ¿no? Y ya hemos dicho en el canal que estas sectas religiosas son en definitiva idénticas, por lo menos en cuanto a los fines, con los partidos religiosos. Creo que lo dije al revés, no importa, pero se entendió la idea, ¿no? Hay una gran similitud entre las sectas religiosas y los partidos políticos. Entonces, siguiendo un poco el razonamiento anterior, la persona que quiere hablar de política pero no tiene la formación necesaria, no se ha instruido, no tiene información a partir de la cual razonar sobre cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Porque evidentemente el que no sabe nada de economía no puede entender por qué sube el petróleo, o por qué sube la nafta, o por qué la deuda del país se vuelve más grande cada vez, ¿no? El que no sabe de economía no puede saber este tipo de cosas, ¿no? Porque no tiene información a partir de la cual razonar. A partir de la información general uno puede sacar información particular. O sea, uno puede generar conocimiento a partir del conocimiento. Claro, como estas personas no disponen de esta información, lo que hacen es unirse a esta secta, a este partido político, para que un líder religioso o un conjunto de líderes religiosos, que en este caso son los políticos, les digan lo que tienen que pensar, hacer, decir, pensar, decir y hacer. Ya está. Porque con esto se logran el trabajo de pensar y a la vez logran saciar ese vacío interno de no tener una opinión sobre temas políticos. Es decir, el ser humano muchas veces prefiere opinar algo, sin importar qué cosa sea, antes que suspender el juicio. Esto yo lo he dicho hace meses en mi canal de YouTube. No sé si lo tengo documentado, no sé si tengo algún video, pero que tengo este pensamiento hace tiempo, lo tengo hace por lo menos un año. Por lo menos un año hace que yo tengo muy arraigada esta creencia de que el ser humano prefiere creer que sabe a saber. Sobre todo el ser humano contemporáneo, el del siglo XXI. La sociedad posmoderna prioriza mucho creer que sabe a saber. Prioriza mucho creer que sabe a admitir que no sabe. ¿Se entiende? Es decir, una persona no tolera el vacío de la ignorancia, el vacío existencial que proporciona la ignorancia en un tema que uno quiere conocer, pero que no puede porque tiene carencias. Pues provoca una profunda depresión o una profunda insatisfacción con su propia situación actual. De tal forma que muchas personas, la gran mayoría, prefieren tener opiniones que no saben si son ciertas o que de repente no saben muy bien por qué las tienen, pero lo importante es que se tengan esas opiniones, ¿no? Y los partidos políticos como sectas religiosas son perfectos para lograr para llenar este tipo de vacíos existenciales,
Porque agarran a una persona muy ignorante, porque claro, una persona fanática de un partido político, una persona de estas que defienden su partido a capa y espada, de estas personas que todo lo que hace el político del partido que les gusta está bien y todo lo que hace el político del partido que no les gusta está mal. Este tipo de personas, ¿sí?, principalmente estas, recurren a estos partidos políticos para llenar este vacío existencial de no saber nada y querer opinar. Y lo llenan bastante bien porque desde el partido político les dicen lo que tienen que opinar. Les dicen lo que está bien, lo que está mal. Les dicen, en general les dan un diagnóstico de la situación actual del país. Evidentemente los partidos políticos, como toda secta religiosa, buscan la acumulación de poder. Yo siempre he dicho que la verdadera dialéctica, el verdadero conflicto eterno, ¿sí?, es entre el sector público y la sociedad. Mejor dicho, entre el Estado y la sociedad. Porque el Estado siempre busca imponerse a la sociedad, mientras que la sociedad siempre busca manifestar su individualidad y en última instancia emanciparse lo máximo posible del Estado. Entonces el Estado siempre busca inmiscuirse cada vez más en los asuntos privados de cada individuo. Es decir, el Estado siempre va a buscar, si tiene las herramientas, si tiene el poder para hacerlo, meterse en todos los aspectos de tu vida personal, ¿no? Esto ya lo sabemos bastante bien si miramos la historia de la Unión Soviética, de la China comunista, de Corea del Norte, etc. Es decir, los estados fuertes son estados que se meten en la vida de las personas en todos los aspectos, incluso en la sexualidad, ¿sí? Entonces, dado que el Estado siempre busca, digamos, absorber cada vez más a la sociedad, ¿no?, y convertirla en un credo y la palabra que no me sale ahora, Dios mío, canalizar la voluntad de la sociedad en un fin determinado, pues les viene de perlas tener este tipo de gente, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que hay gente que no es así, evidentemente, pero los fanáticos de partidos religiosos cumplen esta función, de partidos políticos, sectas religiosas, cumplen esta función perfectamente, que es la de aplaudir todo lo que dice el político de turno, que pertenece a su partido, y renegar de todo lo que dice el político del otro partido. Es por esto que yo no soy de ningún partido, porque yo reconozco en el partido político, ¿sí?, yo reconozco en el partido político una secta religiosa que lo que busca es convencer a más gente para aumentar su poder, en definitiva, ¿no? Ese es el propósito de un partido político. Y por eso es que la persona que no tiene las herramientas, que no tiene incluso la capacidad cognitiva necesaria, porque es una persona bruta de inteligencia, bruta para razonar, que sin embargo quiere opinar de política, pues lo que hace es seguir a rajatabla lo que dice el credo religioso. Entonces al final terminan siendo ovejas que siguen lo que les dicen desde arriba, sin capacidad de razonar. Y esto es una verdadera tristeza, pero este es el rol de los partidos políticos con respecto a lo que se piensa en la política pública. Es decir, los partidos políticos son el monopolio de la opinión, porque tienen el propósito de hacer del ser humano, hacer de la opinión del ser humano, algo superfluo, algo que no importa, porque lo que verdaderamente importa es la opinión del partido. Es decir, la persona puede tener pensamientos propios siempre y cuando no contradigan los pensamientos del partido o los credos del partido. Entonces es una realidad bastante triste, pero bueno, es algo que hay que aceptar, ¿no? Pero bueno, lo dejo por acá. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y déjame un comentario a ver qué te parece lo que dije. Si este tipo de videos de política, de crítica, te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.